Bienvenido. Esta es la última historia de nuestro primer viaje juntos y la he guardado para el final porque es quizás la que tiene el final más perfecto para quedarse dormido que existe en toda la Biblia. La historia termina con un silencio, no con una batalla ganada, no con una ciudad salvada, no con un reencuentro entre hermanos. Termina con el sonido del viento que se detiene, con las olas que se aplanan, con el agua de un lago que de pronto queda completamente quieta, con 12 hombres en una barca mirándose unos a otros en un silencio que no saben ni cómo nombrar. Esa imagen es la que quiero que lleves contigo al sueño esta noche. Pero para llegar a ese silencio, primero vamos a conocer ese lago. Vamos a conocer a esos hombres. Vamos a entender el día que habían tenido antes de subir a esa barca. Y vamos a entender por qué la tormenta que llegó esa noche no era solo viento y agua. Porque a veces las tormentas más aterradoras no son las del cielo, son las que llevamos adentro. Acomódate, respira profundo y vamos al lago. El mar de Galilea. Para entender esta historia, hay que conocer primero el escenario donde ocurre, el mar de Galilea. Aunque se le llama mar, es en realidad un lago. Un lago grande, sí, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, pero un lago. Sus aguas son dulces, no saladas, y en sus orillas vivían y trabajaban muchos de los hombres que se convertirían en los discípulos de Jesús. Hoy se le conoce también como el lago Tiberíades o el lago Kinneret. Está en el norte de Israel, rodeado de colinas y valles. Si lo visitas hoy, puedes ver las mismas aguas azules que vieron aquellos pescadores hace 2000 años. Los mismos reflejos del sol por la mañana, las mismas estrellas reflejadas en la noche. Pero el lago de Galilea tiene una característica que todo el que navega en él aprende a respetar: sus tormentas. El lago está ubicado en una especie de cuenco natural, rodeado de colinas, y esas colinas crean canales por donde el viento puede descender de manera repentina y violenta sobre la superficie del agua. Los pescadores que trabajaban en él conocían ese peligro. Habían crecido escuchando historias de barcas que habían zozobrado. Habían aprendido a leer el cielo, a notar los cambios en el aire, a saber cuándo era momento de volver a la orilla. Esos pescadores expertos, esos hombres que conocían el lago como la palma de su mano, son los que esa noche tuvieron miedo. Y eso nos dice algo importante sobre la magnitud de lo que estaba por pasar. Cuando un marinero que ha pasado toda su vida en el mar le dice que tiene miedo de una tormenta, uno escucha. Pero antes de llegar a esa noche, necesitamos entender el día. El día antes de la tormenta. El Evangelio de Marcos, que es quien nos narra esta historia con más detalle, la sitúa al final de un día muy largo y muy lleno. Jesús había estado enseñando, pero no en una sinagoga, no en un recinto cerrado. Había enseñado a la orilla del mar, y la multitud era tan grande que tuvo que subir a una barca y alejarse un poco de la orilla para que todos pudieran escucharlo. Predicó desde el agua, y la gente se quedó en la orilla escuchando. Ese día había contado parábolas: la del sembrador y la semilla, la de la semilla que crece sola, la del grano de mostaza. Historias sencillas sobre cosas cotidianas que contenían verdades enormes dentro. Palabras que la gente debía escuchar
y luego llevar consigo a sus casas, a sus campos, a sus redes de pescar y seguir pensando en ellas días y semanas después. Y cuando la tarde llegó, cuando la luz del sol de Galilea empezó a volverse dorada y luego naranja sobre las aguas del lago, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Solo eso, pasemos al otro lado. Los discípulos no preguntaron por qué, no pidieron descansar primero, no sugirieron esperar hasta el día siguiente. El texto dice que despidieron a la multitud y se lo llevaron en la barca, tal como estaba. Tal como estaba. Esas 3 palabras son pequeñas pero importantes. Jesús no descansó primero, no comió, no se preparó. Subió a la barca tal como estaba, después de un día largo de enseñanza, con el cansancio de horas frente a multitudes, con el peso de todo lo que había dado ese día. Imagina ese momento, el sol bajando sobre las colinas del oeste, las aguas del lago color miel, el suave chapoteo de los remos comenzando a moverse, la orilla alejándose poco a poco, y el murmullo de la multitud que se dispersa, llevándose consigo las palabras del día. Había otras barcas también que los acompañaban, dice el texto. No iban solos. Un pequeño convoy de barcas de pescadores cruzando el lago al atardecer. Y Jesús, en la popa de la barca, sobre un cabezal, se quedó dormido. Un sueño profundo y verdadero. El sueño de alguien que ha dado todo lo que tenía en el día, que no tiene nada más que dar en ese momento, que confía completamente en la barca, en el lago, en los pescadores que manejan los remos y en algo más que ninguna tormenta puede tocar. Era de noche. Las estrellas comenzaban a aparecer sobre Galilea. El agua seguía tranquila. Por ahora. Los discípulos, estos hombres comunes. Antes de que llegue la tormenta, quiero que conozcamos un poco mejor a los hombres que estaban en esa barca, porque a veces leemos los evangelios y los discípulos parecen figuras un poco abstractas, nombres en una lista. Pero eran hombres reales, hombres con manos curtidas por el trabajo, con familias, con miedos, con la vida entera por delante y llena de preguntas. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores del lago de Galilea. Habían crecido en esas aguas. Conocían cada corriente, cada banco de peces, cada cambio en el color del cielo que anunciaba el clima del día siguiente. Eran hombres de trabajo físico, de madrugadas, de redes mojadas y brazos cansados. No eran hombres de letras ni de academias, eran hombres del lago. Y sin embargo, algo en las palabras y en la persona de Jesús los había llamado de tal manera que lo habían dejado todo. Las redes, los barcos, los contratos con los compradores de pescado, la rutina segura de toda su vida. Llevaban ya un tiempo con él. Habían visto cosas que no sabían cómo explicar. Habían escuchado enseñanzas que les daban vueltas en la cabeza por las noches. Habían visto multitudes alimentadas, enfermos sanados, demonios expulsados con una sola palabra. Y todavía estaban aprendiendo quién era este hombre que dormía en la popa de su barca. Esa es quizás la cosa más importante a entender sobre esta historia. Los discípulos no eran personas sin fe, eran personas con fe incompleta, con fe en proceso,
con fe que todavía no había sido probada por una tormenta de noche en el lago. Y eso los hace completamente cercanos a nosotros, porque todos tenemos fe en proceso. Todos creemos en algo hasta que llega la tormenta. Y la tormenta siempre llega de noche, siempre cuando menos se espera, siempre en el momento en que el timón está más lejos de nuestras manos. La barca seguía cruzando, el lago seguía tranquilo, Jesús seguía durmiendo. Y en algún lugar sobre las colinas del norte, el viento comenzó a moverse. La tormenta. El viento llegó sin aviso. Así son las tormentas en el lago de Galilea. No dan tiempo. Bajan por los barrancos de las colinas como un río invisible y golpean la superficie del agua con una violencia que puede pasar de cero a aterradora en cuestión de minutos. El Evangelio de Marcos usa la palabra griega lailaps para describir esta tormenta. No es la palabra ordinaria para tormenta, es la palabra para un torbellino, para un vendaval repentino y violento, algo que los marineros temían de una manera especial. Las olas comenzaron a crecer, primero pequeñas, luego medianas, luego paredes de agua que golpeaban el casco de la barca y lanzaban spray sobre todos los que estaban dentro. El viento rugía, los remos se volvieron inútiles, las velas, si las habían desplegado, debieron haber sido arriadas de emergencia, y la barca se llenaba. El texto de Marcos lo dice con una precisión que da escalofríos. Las olas se echaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba. No amenazaba con llenarse, se llenaba. Los discípulos achicaban agua, remaban contra el viento, gritaban instrucciones unos a otros sobre el rugido de la tormenta. Estos hombres que habían pasado toda su vida en ese lago, que conocían cada humor de sus aguas, que habían navegado de noche cientos de veces, estaban aterrados. Y Jesús dormía. Dormía en la popa, sobre el cabezal, en el mismo barco que se llenaba de agua, con las mismas olas que golpeaban a todos los demás, golpeando también la madera a pocos centímetros de su cabeza. Ese detalle es uno de los más extraordinarios de todo el Nuevo Testamento. No que Jesús calmara la tormenta, sino que durmió durante ella. Un sueño que no es ignorancia ni indiferencia, es paz. Una paz tan profunda, tan enraizada en algo que va más allá de las circunstancias, que ni el viento, ni las olas, ni el crujido de la madera, ni los gritos de los discípulos podían interrumpirlo. Una paz que no dependía de que el lago estuviera tranquilo. Una paz que existía por encima del lago, por encima del viento, por encima de todo. Eso es lo que Jesús tenía. Eso es lo que sus discípulos todavía no tenían. Y eso es lo que esta historia nos invita a encontrar. Pero todavía no estaban listos para esa lección. Estaban muy ocupados sobreviviendo. Y llegaron hasta donde él estaba. Lo despertaron y le dijeron, con la desesperación mezclada con algo que suena casi a reproche: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro. No lo llaman Señor en este momento, lo llaman Maestro, como si incluso en la desesperación hubiera en ellos algo que reconocía su autoridad, como si incluso el miedo no pudiera borrar completamente lo que habían visto y escuchado en esos meses a su lado. ¿No tienes cuidado que perecemos? Esa pregunta ha sido la pregunta de millones de personas a lo largo de la historia.
en los momentos más oscuros, en las tormentas más aterradoras, en las noches cuando el agua entra y los remos no alcanzan. ¿No tienes cuidado? ¿Estás dormido? ¿Dónde estás? Cállate, enmudece. Jesús se levantó. Esas 3 palabras solas ya contienen algo extraordinario. Se levantó. En medio del barco que se movía, en medio de las olas, en medio del viento que hacía imposible mantenerse de pie. Se levantó. Y el texto dice que reprendió al viento, como se reprende a algo que tiene voluntad, como se habla a alguien que puede escuchar y obedecer. Y le dijo al mar: cállate, enmudece. 2 palabras en el original griego, siopao, fimuo. Calla, enmudece. No una oración larga, no un ritual complicado, no el esfuerzo visible de alguien que trata de hacer algo sobrehumano. Solo 2 palabras, dichas con la misma calma con que podría haberlas dicho en un cuarto tranquilo. Y el viento cesó, y se hizo una grande bonanza. Bonanza, esa palabra española que viene del latín bonus, bueno. Una gran bonanza, una gran calma, una bondad absoluta del aire y del agua. El lago de Galilea, que segundos antes era un caos de viento y olas y peligro mortal, quedó completamente quieto. Imagina ese silencio, el silencio que llegó después de ese viento, el tipo de silencio que solo existe después de mucho ruido, donde el oído todavía espera el próximo golpe de ola y no llega, donde el cuerpo todavía tiene la adrenalina corriendo, pero ya no hay amenaza que justifique ese miedo. El agua quieta, el viento muerto, las estrellas de Galilea reflejadas perfectamente en un lago que era ahora como un espejo. Y en esa calma perfecta, Jesús les habló a sus discípulos. No les dijo: estaban en peligro, tranquilos, ya pasó. Les hizo 2 preguntas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? No es un regaño duro, es más parecido a la pregunta de alguien que genuinamente quiere que entiendan algo, que quiere que se den cuenta de que la respuesta al miedo no era remar más fuerte, no era achicar el agua más rápido, era recordar quién estaba en la barca con ellos. Llevaban meses con él, habían visto lo que sus manos podían hacer, habían escuchado lo que su voz podía decir, y en el momento de la tormenta, todo eso se borró. El miedo borró la memoria, el viento borró la fe, y Jesús pregunta: ¿cómo no tenéis fe? No como acusación, sino como invitación, como diciéndoles: hay algo más disponible para ustedes que lo que estaban usando esta noche. Los discípulos se miraron unos a otros en ese lago silencioso, y el texto dice que temieron con gran temor, un temor diferente al de antes. El de antes era miedo de morir en la tormenta. Este era asombro, reverencia, la sensación de estar cerca de algo que no tiene nombre completamente humano. Y se preguntaron unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta sencilla dicha en un lago quieto de noche, es quizás la pregunta más importante de todo el Evangelio, la pregunta que cada persona que se acerca a la historia de Jesús termina haciéndose, de una manera u otra. ¿Quién es este? El lago de noche, después de la tormenta. Quiero que nos quedemos aquí un momento, en esta barca, en este lago, en esta noche después de la tormenta. El agua quieta, los 12 hombres sentados en silencio, todavía procesando lo que acaba de pasar. Algunos quizás todavía con las manos temblorosas del esfuerzo y del miedo. Otros mirando las palmas de sus manos como si esperaran encontrar en ellas alguna explicación.
Y Jesús, de vuelta en la popa, quizás de vuelta en esa calma que nunca perdió. El lago de Galilea de noche, después de una tormenta, debe ser uno de los lugares más hermosos que existen. El aire lavado y fresco, las estrellas más brillantes que antes porque la tormenta se llevó el polvo del cielo. El agua quieta reflejando esas estrellas hasta el infinito en todas las direcciones. El sonido suavísimo de la barca moviéndose sobre un lago que ahora se parece más a un sueño que a una realidad. Eso es lo que les esperaba al otro lado de la tormenta. No solo la orilla, no solo la llegada a destino, sino esa calma particular que solo existe después de haber pasado por algo aterrador y haber llegado al otro lado. La paz después de la tormenta sabe diferente a la paz ordinaria. Tiene una textura que la paz que nunca fue probada no tiene. Es más profunda, más agradecida, más consciente de sí misma. Los discípulos llegaron a la otra orilla con esa paz, mojados, cansados, todavía asombrados, pero vivos, pero a salvo, pero con una pregunta nueva en el corazón que no iban a poder ignorar el resto de sus vidas. ¿Quién es este? Lo que esta historia dice sobre el miedo. El miedo de los discípulos esa noche era completamente real. No era cobardía, no era falta de carácter. Era el miedo natural e instintivo de personas en peligro real de muerte. Y sin embargo, Jesús les preguntó, ¿cómo no tenéis fe? No porque el miedo fuera malo, sino porque había algo más disponible para ellos que el miedo. Había una presencia en la barca que podía cambiar las circunstancias. Y en el pánico de la tormenta lo habían olvidado. Hay una diferencia muy importante entre el miedo que nos paraliza y el miedo que nos lleva a actuar. Los discípulos no se quedaron paralizados. Achicaron el agua, remaron, hicieron todo lo que sabían hacer. Pero llegó un punto donde lo que sabían hacer no era suficiente. Y en ese punto, en lugar de recordar quién estaba en la barca, entraron en pánico. Lo que Jesús les estaba enseñando esa noche no era que no debían temer nunca. Era que cuando el miedo llegara, había algo a lo que podían recurrir antes de llegar al pánico. Había una voz que podía decirle a la tormenta que se callara. No siempre la tormenta se calma de inmediato, no siempre el viento cesa en el momento en que pedimos. A veces la barca sigue llenándose de agua un rato más. Pero la promesa de esta historia no es que la tormenta desaparece instantáneamente, es que hay alguien en la barca que tiene autoridad sobre ella. Y esa presencia no depende de que el lago esté tranquilo. Estaba en el barco durante la tormenta. Estaba dormida, sí, pero estaba. Y cuando fue despertada, no hubo tormenta que pudiera resistirle. Esa es la promesa que esta historia lleva en su corazón. No que nuestra vida no tendrá tormentas, sino que en cada tormenta hay alguien en la barca. Reflexión final y cierre. Hemos llegado al final de este primer viaje juntos, desde la creación del mundo, pasando por el arca de Noé, por los sueños de José en Egipto, por los campos de Belén donde David componía sus salmos, por el vientre de la ballena donde Jonás aprendió a recordar lo que siempre supo, hasta esta barca en el lago de Galilea, en medio de la tormenta. 6 historias, 6 viajes, un solo hilo conductor que las atraviesa todas. Que en los momentos más oscuros, en los lugares más profundos,
En las tormentas más aterradoras hay una presencia. Que esa presencia no prometió que la vida sería fácil, prometió algo mejor, que no estaríamos solos en ella. Esta noche, deja que esa promesa se quede contigo mientras te vas quedando dormido. Si hay una tormenta en tu vida ahora mismo, recuerda la barca. Recuerda que hay alguien que puede levantarse y hablarle al viento, que hay una voz que puede decirle al caos que se calle. Si el día de hoy fue difícil, si las olas todavía resuenan en tu cabeza esta noche, déjalas ir, una por una, con cada respiración un poco más de calma, con cada exhalación un poco más de quietud. El lago de Galilea esta noche está quieto. Las estrellas se reflejan en el agua. La barca descansa en la orilla. Y tú puedes descansar también. Cállate. Enmudece. Buenas noches. Que descanses en la calma que viene después de toda tormenta. Y que cuando mañana despiertes, recuerdes que llegaste a la otra orilla.